Buenas, bienvenidos, bienvenidas a la clase de políticas económicas. Empecemos con una definición. Políticas económicas es el conjunto de instrumentos con los que el gobierno, un Estado, dispone para dirigir, coordinar, orientar, si quieren, la actividad económica dentro de su país. Es en definitiva la posibilidad de articular su sesgo de orientación en cuanto a economía política, cómo piensa la economía política, con los recursos disponibles. Esto es cómo se articula la economía política con política económica. En definitiva, ¿qué distancia hay entre mi discurso, mi propuesta y mis recursos dispuestos? ¿Cuánta distancia hay entre mis intenciones, mis declaraciones y mis decisiones? Bien. Está claro que siempre me voy a encontrar entre dos escenarios. Esto es inherente a la vida misma, ¿no? Un escenario donde hay dos situaciones emergentes, dos escenarios posibles. Las dificultades estructurales y las coyunturales. Las estructurales, que son de fondo, son las importantes. Y todas esas decisiones tienen que ver con el largo plazo, con la herencia del largo plazo de la infraestructura, las condiciones recibidas y las intenciones que tengo para desarrollar en el largo plazo. Claramente, esta requiere mucha inversión en tiempo y en recursos, pero las soluciones son más estables, definitivamente. Ahora, también están las necesidades o las situaciones coyunturales, que son urgentes, y las resoluciones son de corto plazo, que implican costos menores, por supuesto, montos menores, pero las soluciones son provisorias. Uno estaría tentado a decidir por la, si quieren, utopía de responder lo políticamente correcto, lo deseable. Decir, bueno, debo atender a las dos dimensiones a la vez. Pero una vez más nos encontramos ante un escenario real, concreto, donde, como ustedes saben mucho de economía, me van a decir, claro, los medios con que dispongo son finitos, se me acaba. Mi presupuesto en algún momento se termina, no es elástico. Y los fines a resolver son múltiples. Esta relación dialéctica es muy compleja de decidir y incluso es fluctuante. Acá es donde entra la dimensión política, ¿no? Donde entra el aspecto político, donde yo juego entre este escenario de situaciones coyunturales urgentes y situaciones estructurales que dan la solución final, lo importante. Un ejemplo. No sé, soy intendente de un distrito. Recibo la intendencia de un distrito. Y me encuentro con un alto nivel de nutrición infantil. Básicamente, el producto de un alto nivel de desempleo y por lo tanto un alto nivel de indigencia. Ustedes saben que es conocido que hay una relación directa. Si yo tengo alto desempleo, tengo bajos ingresos o ninguno, y esto dispara la desnutrición o los problemas asociados a la falta de empleo, ¿no? Ahora yo me encuentro con una realidad que mi presupuesto es acotado, es finito. ¿Qué decido? Propongo planes alimentarios inmediatos y distraigo dinero que estaba previsto para incentivar la inversión en empresas. Entonces, dejo de incentivar la radicación de empresas y distraigo ese dinero para atender la urgencia de la necesidad alimentaria. Esto es muy común cuando se escucha la palabra no hay que dar planes y hay que dar trabajo. Digamos que esto sería lo deseable. Ahora la pregunta, ¿es lo posible?
es toda una decisión, ¿no? Porque una se retroalimenta a la otra. Si yo distraigo dinero de la inversión en producción, en crear condiciones laborales, voy a potenciar o se va a cristalizar esta situación de emergencia donde hay gente que no tiene ingresos. Pero si yo no atiendo la urgencia, se me mueren. Es una situación dialéctica difícil de resolver y se resuelve día a día con decisiones políticas. Bien, ahora vamos a algo más técnico y concreto. Los objetivos de la política económica, o el objetivo, si quieren, después vemos que en realidad pueden ser objetivos u objetivos, básicamente es incrementar el PBI real. Esto es, si mi intención es aumentar el bienestar general, yo tengo que aumentar el PBI real. Es decir, si yo quiero repartir, tiene que aumentar mi torta de reparto. Si yo quiero repartir más porciones o porciones más abundantes, debo aumentar la torta. Estos dos objetivos o principios, esto es, incrementar el PBI real y aumentar el bienestar general, son iguales, pero distintos, paradójicamente. ¿Por qué? Porque uno es condición necesaria, como dijimos, tiene que aumentar el PBI real para que se pueda distribuir más. Pero no necesariamente esto va a incidir en un aumento del bienestar general. ¿Por qué? Porque en este proceso de que se incrementa el PBI real, hay actores económicos que soportan de distinta manera el peso y sufructúan de distinta manera el beneficio. Esto es lo que yo le llamo externalidades. En este accionar hay gente que va a tener capacidad de negociación. Recuerden que siempre vamos a empezar a remitirnos a la definición de economía y lo económico, como dijimos al principio de nuestra cursada, que la economía, en cierta manera, es esto de cómo se negocia la distribución, la relación de los medios y los fines. En esa distribución juega la economía política. Veamos algunos de los mecanismos, algunos de los procesos, de los ítems que intervienen, este conjunto de actitudes, de actividades, de acciones que intervienen para que el PBI real termine aumentando el bienestar general. Dentro de ese menú de cuestiones a realizar por parte del Estado está estabilizar la moneda, esto es, que no haya una alta fluctuación de la inflación. Digamos, hay una relación de cómo es esto de la inflación. Una inflación alta es perjudicial, pero más perjudicial es la inestabilidad, es no saber la previsión de cuál es la tendencia que hay. Si bien es malo, si bien es perjudicial una alta inflación, más aún lo es la inestabilidad. Esto es, tiene que haber una previsibilidad respecto a la inflación. Claramente, cuando vos estás por niveles arriba en Argentina del 12, del 14%, ya estás en una altísima inflación que genera una inestabilidad de la moneda. Otro ítem es un comercio exterior competitivo. Esto es generar condiciones para que nuestras exportaciones se coloquen en el mercado externo y podamos ingresar genuinas divisas. Otro ítem es el crecimiento y desarrollo del país. Ustedes ya deben conocer que una cosa es el crecimiento y otra cosa es el desarrollo. El crecimiento es necesario para que se desarrolle el país, pero el crecimiento del país no implica que se desarrolle necesariamente el país. ¿Por qué? Porque el crecimiento es una medida numérica. Creció el PBI real. La pregunta es, ¿ese PBI cómo se distribuyó? ¿Se desarrolló el país? Otro es el pleno empleo. El pleno empleo es una tendencia, y sobre todo en
en los últimos 40 años, donde la valorización de las grandes empresas no solo viene por la producción, sino que a veces la valorización viene también por la renta financiera. Entonces el empleo no es fundamental en las empresas. Es un tema que el Estado tiene que participar activamente para que las empresas estén tentadas y a veces obligadas a generar empleo. Otro es el tipo de cambio de las divisas, es decir, mantener una relación de un dólar competitivo, pero que no se te vaya por las nubes, para que no se trasladen los precios, para que, bueno, en fin, para que sea un tipo de cambio de equilibrio. Otro es la fuente genuina de financiamiento económico, esto es, ya vieron varias fuentes de financiamiento, que tu financiamiento sea genuino en la medida de lo posible, que no sea con préstamos, sino que sea por la propia generación de la economía. Pero bueno, es parte de las intenciones con que debe manejarse una política económica. Vamos a ver ahora en particular determinadas políticas. Empecemos por la política monetaria. La política monetaria es una tríada, es un conjunto que tiene tres vértices: la base monetaria, la oferta monetaria y la tasa de interés. Se entiende por base monetaria la cantidad de billetes físicos reales que dispone la economía. La oferta monetaria es cómo esa base monetaria incrementa la oferta monetaria y aumenta la velocidad de intercambios de operaciones comerciales. Yo aumento mi base monetaria, le doy más alimento, aumenta mi oferta monetaria, por lo tanto hay más posibilidades de transacciones en la economía. Y está la tasa de interés, que regula también en alguna medida la cantidad de dinero circulante. ¿Por qué? Porque funciona como absorbente de la liquidez. Si yo tengo alta tasa de interés atractiva, yo aspiro dinero líquido y lo pongo en un banco. Saben que hay un encaje que de alguna manera empiezo a quitar circulación de las operaciones comerciales. Si yo tengo el dinero depositado a plazo fijo, no puedo hacer una compra, no puedo hacer un alquiler, no puedo realizar una actividad económica. Ahora bien, no hay una relación inmediata y directa entre aumento de base monetaria y aumento de oferta monetaria o aspiración por la tasa de interés. Esto es un equilibrio dinámico que va cambiando. Hay momentos donde la tasa de interés funciona como un polo atractivo gravitacional, y cuando es alta la tasa de interés, porque tengo intenciones de secar el mercado, de bajar la velocidad de intercambio de operaciones comerciales, porque entiendo que eso hace que aumente la inflación, por ejemplo. Cuando yo aumento la base monetaria, probablemente una parte del dinero vaya a la oferta monetaria, a las transacciones comerciales. Ya vimos que el que tiene una propensión marginal al consumo alto, mucho de su dinero va a ir al consumo. Pero en una economía donde tenés una propensión marginal al ahorro alto, si aumenta la base monetaria, como diría Keynes, en una trampa de liquidez, esa liquidez puede pasar por la tasa de interés y no ir necesariamente a la oferta monetaria. ¿Por qué aumentaría la base monetaria si no quiero que aumente la velocidad de intercambio? Porque tengo, de alguna manera, que comprar dólares. ¿Con qué compro dólares? ¿Con qué se compra dólares? Con pesos. ¿Con qué compraría dólares el Estado? Para pagar sus deudas, para pagar determinadas importaciones, insumos, como con dinero. A veces tiene dinero genuino por los aumentos de la recaudación, pero hay momentos donde emite para comprar dólares. Así que el aumento de la base monetaria no necesariamente va a la oferta monetaria ni a la tasa de interés. También puede ir a la compra de divisas. Veamos ahora la política fiscal. La política fiscal tiene que ver en gran medida con la recaudación y en algún sentido también con la inversión. La recaudación puede ser de dos tipos. Puede ser una recaudación del tipo impuestos progresivos, esto es, se va a gravar a quien tenga más patrimonio a través de los bienes personales o a quien tenga más ingresos a través del llamado impuesto a las ganancias. O puede ser
una recaudación regresiva, donde no importan mis niveles de patrimonio de ingreso, a todos les cobro la misma tasa. Esto es el IVA, por ejemplo. El IVA paga lo mismo. El IVA, la misma tasa de interés, la misma tasa de impuesto del IVA, uno que tiene altos ingresos y alto patrimonio, como uno que tiene poco y nada de ingresos o patrimonio. Es un impuesto del llamado regresivo. En cuanto a la política fiscal, clase pasada vimos que puede ser expansiva o regresiva. Esto es expansiva, es cuando yo dispongo expandir la economía bajando impuestos, dando subsidios, aumentando lo que llamamos salario indirecto, esto es que se ha subvencionado el consumo o el pago de los servicios. Esto es para que la población disponga de más líquido, más efectivo para aumentar la actividad económica. Este es un escenario donde yo quiero aumentar la actividad económica. Una de las posibles consecuencias, no necesariamente, pero puede suceder, es que esta presión de la demanda sobre la oferta, si no hay una respuesta desde el incremento de la producción de bienes, aumente la inflación. De alguna manera siempre las políticas expansivas arrastran un nivel de inflación. Y ahí otra vez la dialéctica. Parte de esta expansión se me va a ir por aumento de precios, pero una parte se me va a ir en aumento de la actividad económica, que el aumento de la actividad económica, el aumento del PIB real, es una condición necesaria para que aumente el bienestar general. Otra es una política fiscal regresiva, donde yo quiero secar el mercado, quiero bajar la actividad económica, quiero bajar la velocidad de intercambio de operaciones comerciales, porque considero que de esa manera, enfriando la economía, baja el interés. Por lo tanto, lo que hago es quitarle de medios o restringirle de medios circulantes de oferta monetaria a la población. Esto es, subo la tasa de interés, encarezco los préstamos, dejo de subvencionar determinados bienes o servicios para que la gente tenga menos dinero en su bolsillo, o en realidad que ese dinero disponible le alcance para menos, así bajo la velocidad de interacción. Esto es secar la plaza. Bien, otra es la política exterior. Ahí hay tres factores importantes que tienen que ver cómo se relaciona nuestro país con el resto del mundo. Lo primero es, ¿cuál es la moneda de intercambio? Si bien la moneda física, o si quieren, la unidad concreta es el dólar, hay algo que se llama mejor el tipo de cambio multilateral, es decir, con un dólar que compro en Argentina, con un dólar que compro en Brasil, con un dólar que compro en España, independientemente del valor interno del dólar, porque vos te estás relacionando con otro mercado, con el mercado brasilero o con el mercado español. Entonces, lo que uno tiene que ver no es estrictamente cuánto es el tipo de cambio en Argentina, cuánto vale un dólar en Argentina, sino en relación al tipo de cambio con otros países. ¿Soy competitivo o no? Es decir, ¿mi dólar está barato o caro? ¿Es más atractivo con respecto a lo que es el dólar en España? Entonces, si Argentina es atractiva, va, por ejemplo, recibir turismo, va a ser turismo receptivo, porque el dólar a nivel multilateral está bajo. Entonces, como está bajo, vienen con dólares de afuera y tienen capacidad de consumo interno acá en Argentina. La inversa, cuando el tipo de cambio nuestro está alto, nosotros podemos ir a consumir afuera. De vuelta, que quede claro, el tipo de cambio multilateral no tiene que ver con cuánto vale el dólar dentro del país. El dólar dentro del país, el tipo de cambio dentro del país, tiene una relación con respecto a los bienes. Con un dólar, ¿cuántos kilos de pan compro? Eso es dentro del país, eso es interno. Ahora, con este dólar, ¿cuánto compro en
en España. Eso es el tipo de cambio multilateral. Otra de la política exterior es el intercambio regional. ¿Cómo me posiciono? Esto es, ¿qué aranceles cobro? ¿Qué aranceles pago? ¿Qué convenio llevo? El Mercosur es un ejemplo donde determinados productos, determinadas mercaderías, determinados insumos pagan o no pagan tasas entre Brasil y Argentina, por ejemplo, o entre entre Argentina y los distintos países del Mercosur. Esto es el intercambio regional. Y por último, las relaciones con organismos de financiamiento internacional y con, ahora sabemos, con tipo de empresas o personas que tienen grandes fortunas que invierten financieramente, tipo BlackRock u otros